Muy buenos días a todos, a todas y a todos. La verdad me siento honrado y abrumado con tanta belleza abajo y arriba de este estrado. Belleza y talento, obviamente, después de oír los reconocimientos que se dieron hace un rato y la trayectoria de todas estas mujeres, la verdad, increíble. Entonces, la verdad, estoy muy agradecido también obviamente, por darme el honor de coordinar este panel. Tengo ante mí tres hermosas y talentosas mujeres y vamos a hablar de temas que parecerían complicados, pero van a ver que no lo son de alguna forma, en cierta medida. Primero es innovación. Innovación es un término que nos han inundado los mercadólogos por todos lados y es un tema que de alguna manera puede ser hasta choteado ya de alguna manera porque parece ser que todo es innovación. Pero en cierta forma no lo es, porque nosotros estamos innovando todos los días. Nuestro cuerpo mismo, de alguna manera, está innovando. Si tuviéramos las mismas defensas que tuvimos cuando nacimos, ya nos hubiéramos muerto. O sea, nuestro cuerpo Ayer tuvimos aquí en Tijuana, creo que en una hora tuvimos todos los climas del día, ¿no? Estaba nublado, estaba soleado, y estaba chispeando. Y nuestro cuerpo tiene que estar adaptándose a este tipo de cosas. Entonces, la innovación en un momento dado es estar precisamente en una mejora continua. Luego hablamos de tecnología. Tecnología también nos confunden con lo que es innovación. Entonces, ¿qué es tecnología y qué es innovación? ¿Puede haber tecnología sin innovación? ¿Puede haber innovación sin tecnología? Sí, definitivamente. La tecnología... Muchas veces siempre que decimos tecnología, pensamos en un robot, pensamos en algo muy sofisticado, pero tecnología es un conjunto de instrucciones para hacer algo mejor. Un clip, el que inventó el clip, es una tecnología, es transferencia del conocimiento. Y el clip, como lo conocemos, sigue existiendo de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas de alguna forma nos hacen, digamos, tenerle menos miedo al concepto de tecnología. Ahora, ¿en qué momento la tecnología se vuelve innovación? Y eso lo vamos a constatar ahorita con nuestras panelistas. Es cuando la tecnología llega al mercado, sirve para algo. O sea, si yo desarrollo una tecnología y la guardo en esta libretita y me la guardo aquí, pues sigue siendo tecnología, pero no es innovación, porque no sirvió de nada. No la transfería al mercado, no le benefició a nadie. Entonces, en ese momento, la tecnología se vuelve innovación. La innovación es que la tecnología llega al mercado y ahorita lo vamos a ver constatado en eso. Pero estas tres mujeres no nada más estuvieron contentas con desarrollar tecnología y transferirla al mercado, hacer innovación, sino que están hablando de una tecnología e innovación disruptiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de disruptivo? Como su misma palabra lo indica, es algo que nos rompe, que nos saca de quicio, que en un momento dado alguien empieza a hacer cosas de una manera en la que no estamos acostumbrados a hacerla y nos llama la atención o nos molesta o simplemente nos atemoriza porque de alguna manera siempre estuvimos acostumbrados a hacer algo y de repente algo lo empieza a hacer al revés. O sea, tecnologías disruptivas. Así rápidamente, pues tenemos un Netflix, que todos lo conocemos, que acabó con los DVDs y se fue a streaming. Y todo el mundo, medio le entendíamos, medio no, y todo el mundo nos fue cambiando hacia ver todas las películas y todo el contenido ahora en streaming. Y hace unos años, pues era el DVD. Tenemos a Uber, pues el principal... compañía de servicios de transporte que no tiene un solo auto. Entonces, este tipo de cosas que de alguna manera no existían y ahora existen e inmediatamente los adoptamos, o sea, son disruptivas. A veces ni nos damos cuenta y ya lo tenemos. Entonces, yo quería poner estos conceptos, pero hay mucho por platicar. Voy a obviar la autopresentación, la íbamos a tener, pero ya dieron una trayectoria de ustedes. Entonces, vamos a empezar con una primera ronda. Y la primera ronda
Siempre que nos hablan de estos conceptos que yo hablé, nos hablan en sentido teórico, en los libros, en esto, en lo otro, en los conceptos, en las imágenes y en las gráficas, pero no nos ayudan a aterrizar. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas, de cómo hacerlas, y vamos a hablar no de teoría, vamos a hablar de realidades y de buenas prácticas que ellas han hecho para incursionar en la tecnología, en la innovación y disruptiva. Y quisiera que nos platicaran el por qué en un momento dado, quién las influyó en hacer esto. ¿Fue la familia, los amigos, algún tutor, su novio, su esposo? ¿Quién las impulsó en un momento dado, no nada más a innovar, sino a innovar disruptivamente? Entonces quisiera que nos platicaran. Empezaría contigo, Marta. Bueno, ¿se escucha? Sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores. Gracias, ingeniero. Precisamente antes de subir al panel me preguntó Catherine, ¿qué hace una economista en biotecnología, en nanotecnología? Pues les voy a contar un poquito mi historia. Desde que salí de mi carrera como economista, empecé a colaborar con empresarios para desarrollar proyectos de innovación que puedan ser susceptibles de apoyo financiero por parte del gobierno. Ahí tuve la oportunidad de conocer al ingeniero y a Lulú. Después entré al gobierno del estado. Definitivamente las personas con las que te desarrollas son claves en las decisiones que tomas en tu vida. Estando ahí en gobierno del estado, en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, seguí asesorando a investigadores, a científicos y empresarios en el desarrollo de proyectos de innovación. Ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes amigos que estábamos convencidos que el crecimiento de las economías de los países solo podía llevarse a cabo a través de apostarle a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Ya inmiscuida en todo ese mundo de innovación, de políticas de desarrollo económico, grandes amigos formamos un equipo multidisciplinario en el que teníamos un sueño en común. Éramos una físico-química, un doctor en biología molecular y 2 economistas, pero teníamos un sueño en común, que era que la ciencia resolviera problemas reales. Este sueño que compartíamos nos llevó a crear una empresa. Esta empresa, Bionag, la creamos en 2011. De ahí empezamos un camino muy interesante, que empezamos a llevar por la cadena del conocimiento nuestro proyecto. ¿Qué es esto? Ver la investigación básica para ver una nanomolécula con la que contábamos, que sabíamos que tenía muchas aplicaciones y teníamos que evaluarlos mediante proyectos ya más de ciencia aplicada, ver cómo podíamos darle una aplicación factible que resolviera un problema. Seguimos caminando y vimos que principalmente esta nanomolécula, teniendo propiedades antivirales, bactericidas y fungicidas, podía ser muy aplicable a solucionar problemas de salud en el área humana. Seguimos haciendo proyectos, estuvimos en el Hospital General con pie diabético, con enfermedades virales y posteriormente vimos nuestro primer obstáculo, la cuestión de las regulaciones. En la parte de COFEPRIS, era muy grande la inversión que se necesitaba para contar con todas las regulaciones. La inversión económica era muy alta. En ese momento no era algo que nosotros pudiéramos tener. Entonces volteamos a ver la parte de salud veterinaria. En la parte de salud veterinaria seguimos haciendo desarrollos tecnológicos, colaborando con médicos veterinarios, colaborando con distribuidores que conocían la industria veterinaria y ahí ya empezamos más con lo que es la ciencia aplicada, el desarrollo tecnológico, prototipos, empezando a ver cómo tenía que ser un envase, una etiqueta, registrar nuestros conocimientos, registrar la tecnología, registrar las marcas y empezar a ver el mercado, todas las aplicaciones. Y así llegamos a lanzar a Bionag al mercado. Después de 9 años de toda esta primera fase, lo lanzamos en plena pandemia también, en el 2020.
Y esta parte también para nosotros representó una oportunidad. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia y nosotros queríamos dar a conocer un producto que era nuevo, que era disruptivo, porque son Tempernag y Nacpet, son 2 medicamentos a base de nanotecnología que tienen una capacidad antiviral, bactericida y fungicida, igual que su molécula. Y al igual que en la salud humana, en la salud veterinaria, los medicamentos convencionales no son antivirales, no tienen esa capacidad de ir a neutralizar un virus. Generalmente, cuando un perrito se enferma de moquillo canino, de parvovirus o algunas enfermedades virales muy graves en gatos, no hay tratamientos más que reforzar su sistema inmune o vitaminas, reforzarlos, no con una capacidad antiviral como sí la tienen nuestros medicamentos gracias a la nanotecnología. Entonces empezamos a hacer webinars a través de redes sociales, aprovechando que toda la gente estábamos en casa, que aprovechábamos para capacitarnos en línea. Nosotros empezamos a hacer webinars y con eso empezamos a crear un mercado, a detectar los primeros médicos que le apostaron a nuestra tecnología, a ellos que en sus universidades les decían que no había un tratamiento específico para el moquillo canino, para el parvovirus. Aquí era el primer medicamento específico, orgullosamente mexicano, a base de nanotecnología. Empezaron a usarlo y esos médicos hoy son nuestros primeros embajadores que nos han ayudado a formar esta comunidad. Nosotros ahorita ya estamos creando toda una comunidad que le llamamos los Nanovet, que son los nuevos veterinarios que utilizan nanotecnología para dar esperanza de vida. Sí. Gracias, Marta. Lula. Gracias. Pues en mi caso, yo no existía el término de disrupción, pero yo sabía que era diferente, de alguna manera desde temprano. Desde que estaba, desde un poco antes de entrar a la universidad casual, tenía 3 ídolos, mis 3 hermanos, ¿no? Mi hermano abogado, notario, mi hermana contadora, súper exitosa, y mi hermano ingeniero. Eran mis 3 carreras, porque aparte luego la orientación vocacional no te ayuda mucho cuando te dicen que eres bueno para todo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues me tocó estar en cada uno de ellos. Y me acuerdo muchísimo que mi hermano, el ingeniero, me llevó en ese tiempo, era ingeniero de sistemas en una maquiladora, y me enseñó todo lo que hacían, todas las decisiones que tomaban, y dije, wow, eso quiero. Entonces desde ahí empezó mi camino, que me fui por otro lado completamente diferente al de él, porque te vas construyendo, pero encontré eso por un lado, dije, quiero la parte de tecnología, siempre me encantó, y yo decía, la parte de tecnología para beneficio de hacer la vida más fácil de todos los demás, lo que decías. En el proceso de la carrera también descubrí, porque es una trayectoria, pues que nunca me gustó ver los toros desde la barrera, ¿no? Yo veía y me acuerdo mucho que me decía, yo llegaba y le decía, mamá, ¿qué crees? Que hay un congreso en Miami, y mi hermana, ya se fue esta, otra. Entonces, siempre hacía las cosas y en ese tiempo me tocó organizar los Comdex en la universidad, las idas a Las Vegas a esta expo de tecnología. Siempre fui como la que creaba cosas para los demás, no nada más hacía, y estoy en la sociedad de alumnos, y era... Pues soy licenciada en informática, no hay mucha gente de la carrera que salga a socializar fuera de su salón. Entonces, siempre tuve como ese componente de crear y de construir, pero la parte social, eso me ha llevado a lo que fue mi trayectoria profesional. Sí desarrollé toda la parte técnica de hacer software, de crear web en ese tiempo, estamos hablando en el 2000, de los 2000, de los .coms famosas, y entonces empezar a hacer cosas distintas. Me voy a esta historia de decir cómo la disrupción, cómo la tecnología, cuando eres innovador y cuando eres disruptivo en un mercado, tienes muchísimas cosas a favor, pero muchísimas en contra, porque hay que educar al mercado, hay que generar una necesidad donde no se sabe que existe. Muchas veces hay que ganarle a la legislación porque no hay regulado. Hay muchísimas contras en términos de
de retos, incluso hay muchas cosas, como bien decías tú, se rompen paradigmas para lo que no está lista, ni la parte legal, ni mucho menos la parte social. Hay mucho juicio alrededor de el que está haciendo las cosas diferentes. Hablo por mí en la parte de crear plataformas en ese tiempo, siempre buscando que la tecnología hiciera la parte para que el usuario lo tuviera fácil, y hacíamos hace 20 años portales para que desde una pantalla sencilla cualquiera pueda, sin depender de un programador, de un proveedor, hacer todos sus sitios web en aquel momento. Cuando desarrollé LIA, que hoy orgullosamente hay muchos niños que han decidido irse por la parte de ingeniería a través de lo que hemos hecho de la plataforma desde los primeros años. Uno de los retos principales, y sigue siendo hoy, porque como bien lo decía Marta, como dices, cuando traes un componente disruptor o innovador, no dejas de innovar porque pues te mueres, ¿no? Entonces, y así cuando les vendíamos la plataforma a las escuelas, ¿y por qué no tienes tu propia escuela? No, porque yo les doy la tecnología a las escuelas. Entonces de repente pasa pandemia y por necesidad del mercado, ¿y por qué no pones tu propia escuela? Pues la escuela en línea hoy que tenemos primaria y secundaria, tienes 100 alumnos que estudian desde cualquier parte, la cantidad de historias que se les ocurren. Tenemos niños con cáncer, niños con autismo, niños que vienen de bullying, niños que por temas de seguridad de las familias que han pasado por situaciones muy críticas en este país, desgraciadamente por ellos, por sus papás, que por diferentes temas emocionales, etcétera, o incluso artistas de alto rendimiento, deportistas, en fin, una cantidad de gente que se quedaba sin escuela porque la escuela no llegaba a ellos. Hoy les podemos llegar, les damos su certificado en México, en Estados Unidos. Estamos abriendo siempre brecha para acercar la tecnología, en nuestro caso la educación, a comunidades que no llegan. Hoy mi brazo social principal, Héroes que Transforman la Educación, es llevar esa tecnología que pagan quienes pueden, al 80% que no lo puede pagar, a comunidades a través de becas que pueda beneficiar a los niños de comunidades vulnerables ese acceso a una educación de calidad que no tienen y que pues no pueden pagar una plataforma como Club LIA. Gracias, Lula. Catherine. Muchas gracias a las panelistas. Mucha experiencia aquí. En mi caso es particular. Comenzó a ser disruptivo desde que una Catherine con 18 años tomó la decisión, yo digo que la decisión ejecutiva, de irse del país de donde nació. Yo prácticamente pues, soy venezolana de nacimiento y de vivir en una vida como un camino que ya estaba marcado. Mis padres son economistas y yo iba a estudiar contaduría. De hecho, empecé a estudiar contaduría en Venezuela. Pero justamente estaba muy enredada porque a los 17 años tomar la decisión de qué vas a hacer con tu vida es muy complicada. Había salido que era buena en medicina, había salido que era buena en tecnologías y en contabilidad. Entonces es como que, wow, ¿qué hago, no? Sabía que la situación en mi país es complicada y les dije a mis papás, sé que ustedes han hecho todo por mí, pero me toca a mí agarrar las riendas de mi camino. Y fue cuando me planteé un objetivo muy claro: estudiar a como de lugar mi parte universitaria fuera de Venezuela. Llego a México, tenía familia aquí, que creo que fue un factor clave, que me apoyaron y prácticamente me adoptaron, y entró en un obstáculo muy grande, porque no solamente era migrante, también refugiada. Y es un proceso muy largo y complicado en el que los documentos te traban para hacer cualquier cosa. No podía trabajar, ¿qué hice? Me puse a vender galletas en la universidad. No podía obtener ciertos beneficios o cosas que por lo general tienen los estudiantes mexicanos, buscaba la manera. Básicamente lo que yo les quiero decir es que es importante plantear el objetivo y ver cuáles son el proceso que puedes seguir. Hay muchas puertas y tienes que tocar todas para poder llegar a un producto disruptivo, un servicio o incluso encontrar qué vas a hacer en el día a día. Y para eso yo creo que el motor principal de la innovación debe ser la resiliencia. Si una persona no es resiliente, es muy complicado que pueda innovar. Porque la innovación viene con incertidumbre, viene con dificultad, viene con cambios y la gente no quiere aceptar los cambios. Si tú no aceptas los cambios, es muy difícil que los demás puedan aceptarlos. Entonces eso es una parte muy clave. En todo este proceso, pues ya hoy en día soy mexicana, tuve mi licenciatura en informática, gracias. Y ITJ, que es la empresa en la que trabajo como científica de datos, me dio la oportunidad de
poder progresar, ¿no? De cierta manera. Y nosotros vemos la innovación todos los días porque en el laboratorio tenemos que hacer lluvias de ideas y buscar soluciones para poder resolver problemas. A veces no se necesita utilizar AI para resolver algo, y eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que estudiar qué hay alrededor para ver si podemos dar una solución más sencilla, porque a veces, como está de moda el tema de la inteligencia artificial, piensan que todo se puede resolver con inteligencia artificial. Sí, sí se puede, pero no es necesario, porque la inteligencia artificial consume muchos recursos y a veces, por cuestiones de costos, no es necesario. Con pura algoritmo o matemática se puede resolver cosas para automatizar procesos o tareas. Eso por ahí es clave. Hay muy bien que documentarnos y educarnos para ver qué es lo que está pasando y así tomar decisiones. Nosotros en IDEA, en el laboratorio, seguimos una metodología que acabamos de descubrir que se llama CRISP-DM. En el desarrollo de software es muy común que se use la metodología Scrum, que es una metodología ágil, flexible y que acepta cambios. Y a pesar de que nosotros nos entrenamos con esa metodología y la hemos hecho toda nuestra vida, no nos sentíamos muy cómodos con ella del todo. Y lo que hicimos fue conseguir esta que es CRISP-DM, que se basa mucho en los datos. Primero tienes que entender el negocio. Una vez que entiendes el negocio, entiendes los datos que tienes. Después de los datos, preparas los datos, haces un modelo, los evalúas y ya entregas un producto, un desarrollo, una herramienta. Y eso lo mezclamos con la metodología ágil de Scrum. Entonces, por ahí también. A veces innovar no es solamente sacar un producto, un servicio. Eres tú en el día a día cómo te comportas y qué metodología usas para resolver un problema. Yo creo que por ahí. Gracias, Catherine. Excelente. En una segunda ronda, aquí con nuestras panelistas, quisiera destacar 3 aspectos muy importantes para el trabajo que ya escuchamos que ellas hacen. Uno es la importancia que tiene la protección y la gestión de propiedad intelectual en lo que ellos hacen, en lo que ellos desarrollan, porque obviamente es su principal activo. Otro, la necesidad que tenemos obviamente para cosas pues no tan complejas. Si no estudiamos va a ser complejo. Necesitamos entrenarnos para todos. Entonces la capacitación continua es algo muy importante. Y algo que ya nos relataron también aquí es que para desarrollar cosas que parecerían complejas, si uno se alía de proveedores, de socios, de trabajo en equipo en general, se pueden hacer las cosas de alguna forma. Entonces, Marta, coméntanos un poquito de alguna de estas cosas que hayas vivido. Sí, bueno, la propiedad intelectual para nosotros es muy importante en 4 aspectos. Primero, le da el valor a todos esos años de investigación y desarrollo que invertimos antes de salir al mercado. Es valorar nuestra tecnología. El segundo, el contar con patentes es un sustento científico que te sirve mucho para las regulaciones, en nuestro caso, para darle esa validez a todas las regulaciones que tenemos que cumplir como un medicamento de patente. Y tercero, es también, obviamente, lo más claro son barreras de entrada ante competidores. Teniendo una patente es mucho más fácil que tengas cierta confianza en cierto tiempo que tú vas a ser el pionero, el que va a tener esta tecnología. Incluso si quieres buscar capital de riesgo, tener patentes, estas barreras de entrada son muy importantes para inversionistas. Y el último y el más importante, cuando entras a un mercado con un producto que puedes decir que es un medicamento de tecnología patentada propia, claro que le da más confianza al cliente, le da más confianza a tus distribuidores, a las personas a las que quieres que sean tus representantes de ventas, que no es cualquier producto milagro basado que se le ocurrió a alguien, sino que es algo que ya pasó, que es una tecnología patentada y que pasó por todas las regulaciones y que cuenta. Nosotros hoy en día tenemos 2 patentes y 7 marcas registradas. La segunda parte de los aliados con los que nosotros hemos colaborado, nosotros todos los días estamos muy de cerca al cliente,
aprendiendo de cómo utilizan los medicamentos nuestros veterinarios. Hemos desarrollado nuevas aplicaciones que a lo mejor a nosotros no se nos habían ocurrido, pero ellos estando en el día a día con sus pacientes, sabiendo y conociendo 100% la capacidad antiviral, bactericida y fungicida de nuestros medicamentos, le han dado nuevas aplicaciones que también son de mucho valor para las familias de estas mascotas. Y también el acercarte a las comunidades, a los ecosistemas que se están formando. Les recomiendo mucho que no vayan solos, que se acerquen al ecosistema de innovación, que se acerquen a los programas de gobierno y a comunidades. Nosotros que somos mujeres, la comunidad Entre Amigas tiene también muchos programas para capacitarnos en estas habilidades que a lo mejor ya tenemos lo técnico muy desarrollado, pero las habilidades blandas de networking, de colaborar, de trabajo en equipo, de hablar en público, también eso es muy, muy valorado y eso sería lo más importante. Gracias, Marta. En el caso nuestro como propiedad intelectual, pues sí, somos un país que tristemente tiene muy poca propiedad intelectual, no registramos patentes y de repente se percibe como algo muy complicado, muy difícil. Necesito ser un científico que invente algo muy guau para poderlo patentar. No, puedes proteger algo tan sencillo como tu logo, tu marca, cualquier cosa que hagas mejor o que le hagas un componente de innovación, ya estás creando algo que merece la pena. Es mucho más económico de lo que se cree realmente tener propiedad intelectual en México. Nosotros también tenemos la parte de las marcas, por ejemplo, el software lo tenemos protegido, pero evidentemente el software cambia muchísimo, hay que estarlo innovando y hay que estar cambiando plataformas, códigos y hay que estarlo renovando, pero es algo, el proteger un bien intangible te genera esa seguridad. Yo digo, ahí está toda mi inversión de toda mi vida. Es un producto que se puede multiplicar comercialmente y expandir y exponenciar por algo que ya registraste una vez, que evidentemente hay que estar mejorando, pero que te puede dejar el resto de tu vida para vivir de ahí. Es súper importante. Y en la parte específica, que me voy a salir un poquito en la parte de negocios y hablar más en lo personal, para mí lo que yo hago es un propósito de vida, mucho más de poder darme la oportunidad de vivir de eso y dar trabajo y generar impactos con eso. Tienes que estar dispuesta a amar lo que haces, porque está bien romantizado el tema del emprendimiento, no es tan bonito como lo pintan, es mucho más difícil, hay muchos más dolores de los que te venden. No es cierto que sé tu propio jefe y ya le hiciste, te va a tocar mucho más difícil que cualquier otro y te va a tocar a ti sacrificar, pagarles a todos menos a ti, etcétera, etcétera, la cantidad de broncas que puede haber en todos sentidos. Entonces tienes que estar dispuesto a ser súper resiliente y estar dispuesto a perder y a no ganar mucho tiempo y a invertirle para que eso se regrese eventualmente, y eso no lo puede hacer nadie solo, especialmente cuando resuelves un problema. En mi caso, yo no podría resolver, ni ninguna empresa ni Google puede resolver solo el tema de la educación. Tienes que encontrar un nicho, una manera y aliarte con gente que está haciendo otras cosas y te fortalecen. Sí, somos Google Partners, por ejemplo, en la parte de la pandemia eso nos permitió llegar a muchísimos lados, pero el seguir renovando. Hoy, por ejemplo, si ya probé por tantos años que quien puede pagar nuestra plataforma tiene un beneficio, tiene un impacto, necesito aliados para acercar eso que ya sabemos que es bueno, para llegar a estas comunidades que yo no identifico, y entonces vamos con el Club Rotario, y entonces vamos con la Casa Hogar, y entonces vamos con la Fundación de Segundo Piso, y hacemos alianzas para cómo le llevamos esto a los niños que lo necesitan, ¿no? A las empresas que donen becas para poderles llegar. Entonces nadie puede solo con un problema tan grande que quiere resolver, y es un tema de alianzas, de crecer, de, como bien deciste, de aprender a bailar con la incertidumbre que es permanente siempre en un emprendedor, más si es de tecnología, y es simplemente amar lo que haces, porque es lo único que te va a permitir seguir, ¿no? Haciendo equipo. Gracias, Bravo. Muy bien. En el laboratorio nosotros solemos hacer muchos papers, que son artículos científicos. En este caso nosotros tomamos prioridad en hacer NDAs, que son acuerdos de confidencialidad, porque si bien un artículo no va a ser un producto ahí mismo, puede llegar a hacerlo. Ahí están las ideas, está el proceso de cómo se puede hacer, hay datos. Entonces todo eso, cuando colaboramos con profesores en la universidad, con alumnos, con gente de la academia, incluso de la industria, tomamos mucho en cuenta hacer este tipo de acuerdos para reservar el tema de la ética y la confidencialidad.
Por supuesto que también se hacen patentes, ya eso se encarga un poquito más el departamento legal de la compañía, pero sí es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que la información sin querer puede terminar perjudicándonos, porque un tercero puede tomar cartas en el asunto y robarte algo de mucho trabajo. Entonces ahí hay que tomar prioridad e invertir, porque es muy importante proteger nuestra información. Otra cosa que les iba a comentar es que, bueno, que en ITJ nosotros también tomamos mucho en cuenta el tema de capacitarnos, tanto nosotros como equipo, como a los otros equipos y a nuestros clientes. Básicamente en el laboratorio no se hace nada si no se ha revisado antes el estado del arte, que así le decimos, ¿no? Pero básicamente es que han hecho otras personas en otros artículos científicos. Porque tú no puedes innovar si no sabes qué está pasando ahorita, qué hay ahorita en China, qué hay ahorita en Japón, qué hay ahorita en Chile. Necesitas saber qué es lo último para tú poder tomar cartas en el asunto. Y bueno, también a veces la gente no sabe lo que quiere. Y si tú sabes, tú puedes ayudar a que los otros entiendan cuál es el mejor camino que les puede ayudar a resolver y a solucionar sus problemas. Gracias, Catherine. Tenemos ya poco tiempo. Yo quisiera que en un minuto de intervención nos dieran recomendaciones a todo el público de cómo entrarle al toro en ese tipo de innovación disruptiva. ¿Es fácil? ¿No es fácil? Ya dijeron que no, definitivamente, pero creo que con todas las herramientas que tenemos hoy día disponibles, que ya en otras épocas no las tuvimos, creo que están disponibles para todo el mundo. Entonces, pero ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes? En un minuto. Marta. Bueno, primero sería que identifiquen qué es lo que les apasiona. Como comentaron mis compañeras, tienes que realmente amar el problema que vas a resolver. Innovar es resolver un problema que sea importante para un mercado. Entonces, pero como el camino es realmente difícil, cuando vas a ir abriendo un camino nuevo, realmente tiene que ser algo que te levante de cada tropiezo, de que vas a enfrentarte a un obstáculo, a algo nuevo, algo que no sabías a qué te ibas a enfrentar. Entonces tienes que tener esa resiliencia, esa pasión. Para mí la pasión es clave. Y que realmente sea tu propósito de vida y saber que estás aquí para servir y con la innovación resolver ese problema por el que te vas a levantar todos los días. Y colaborar, hacer equipos. Totalmente de acuerdo con Marta. Creo que hay un dicho muy común en Estados Unidos que dicen love the problem, not the solution. No te cases con tu solución, cásate con el problema que resuelves, porque mañana te puedes reinventar y lo resuelves de una manera distinta y no puedes asegurar que sea tu solución la mejor del mundo. Reinvéntate, cámbialo, pero estoy de acuerdo que la pasión y el gusto, yo les diría, te puedes plantear una pregunta. Si lo que estás haciendo que te encanta y te apasiona no te generara dinero, si no te diera para vivir, ¿estás dispuesta a seguirlo haciendo? Si la respuesta es sí, vas por ahí, porque el dinero va a venir después de esa pasión. Esa sería. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En mi caso yo les digo que aprendan a aceptar el cambio, a vivir con incertidumbre, a salir de su zona de confort. Y para eso no es de que hay en una semana, en un mes, en un año voy a hacerlo. No, eso se empieza día a día. Desde levantarse más temprano, bañarse con agua fría, cosas que no estés acostumbradas a hacer para que empieces a entender y aceptarlo. Esos son unos ejemplos, ¿no? En otra cosa, el networking. Yo creo que muchos de los obstáculos que se nos presentan en el camino los resolvemos con la comunidad que hacemos. Nosotros somos seres humanos, sabemos vivir en comunidad y es muy importante mantener esos lazos, porque cuando te metes en problemas o hay puertas cerradas, son esos lazos los que te van a ayudar a salir y a seguir adelante. Gracias. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su atención y pedirles un fuerte aplauso para nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Les dije que estaría interesante. Y entonces nos quedamos cada uno desde nuestra trinchera, como les decía al inicio, con alguna reflexión. Entonces, como comunicadora, acepto el cambio y me reinvento y me dejo de preocupar de que la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo.
Excelente, me quedo con esa conclusión. Me va a dar más. Me quedo con la conclusión inspiradora. Le pido a Zaida Muriel que me acompañe en el escenario para reconocer a nuestros panelistas de esta mañana y agradeciéndoles muchísimo compartir sus experiencias y sus muy enriquecedor conocimiento sobre estos temas. Ahí viene Zaida por acá. ¿Te ayudo? Muchísimas Más bien. gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, la foto oficial, por favor.